Cambiamos de tema, vamos a pensar ahora la Argentina transparente o la utopía de la Argentina transparente con Paula Oliveto, diputada nacional por la coalición Cívica ARI. Muchas gracias, Paula, por estar Un aquí. placer. Paula, acabamos de anunciar que en minutos se conocerá la sentencia en el caso de encubrimiento de la AMIA. Tantos años han pasado, ¿no? ¿Una justicia que funciona lenta es una justicia eficiente? No, es una justicia corporativa, es una justicia que no piensa en los ciudadanos, es una justicia de privilegios y que de alguna manera deja fuera un montón de personas que sufriendo pidieron justicia. Si uno mira la AMIA y esos familiares que durante muchos años peregrinaron solos para pedir que el mayor atentado terrorista que se dio en la Argentina tuviera justicia y la soledad de ellos a lo largo de todo este tiempo, te das cuenta que no es solo un tema institucional, sino es un tema que nos está pasando como sociedad. Humano. Ahora, ese es el poder judicial, ¿no? Y también hay una clase política involucrada que va a recibir una sentencia a partir de hoy. ¿Qué pasa con la clase dirigente argentina, los tres poderes del Estado, también el poder legislativo, que no logran de alguna manera generar mecanismos institucionales de mayor transparencia, de mayor control y de mayor ejecución de ese control real, tanto para controlar a los jueces y que avancen en las causas sin dilaciones, sin también involucramiento en cuestiones ilegales, porque acá hay un juez imputado, ¿no? También, y fiscales en esta causa. ¿Qué pasa que no se logra cambiar a pesar de 35 años de democracia? Bueno, es la Argentina corporativa y es la clase dirigente corporativa. Pero los políticos también están incluidos. ¿Como política lo asumís a eso? Claro, lo que yo rompo con eso, trabajo para romper con eso. Presentamos leyes que son disruptivas, llevamos el debate a la sociedad y al resto de los compañeros diputados. No lo lográs. ¿Por no qué, lográs ¿qué es lo que pasa? porque no quieren perder privilegios. Porque muchos de la política argentina no pueden explicar dónde viven y cómo viven. Los jueces no pueden explicar cómo viven y dónde viven. El problema de la Argentina no es solo es legal, porque vos podés tener las mejores leyes. De hecho, en muchas circunstancias hay buenas leyes, pero que no se aplican. Claro. Las leyes que hicieron que Menem tuviera condena después de muchos años estaban antes. Ahora, ¿por qué después de tanto tiempo tenemos justicia y hoy está en el Senado y no lo pueden remover porque crean el Poder Judicial un doble conforme que no lo dice ninguna normativa? Es mucho más profundo, la sociedad tiene que cambiar y nos tiene que pedir a nosotros que acompañemos ese proceso. Ahora, porque también a la política les molesta que los miren. Bueno, pero a ver, ¿cómo ves una sociedad que con una expresidente imputada en causas numerosas, de todas maneras tiene un 30% de intención de voto, una imagen positiva entre un cierto sector de la sociedad? ¿Qué le pasa a esa sociedad que no termina de creer en la justicia a la hora, bueno, de juzgar a una política tan prominente? Una vez un profesor de la facultad me dijo: doctora, si usted tiene que explicar lo obvio, perdió el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas están. En la caja de seguridad de Florencia Kirchner encontraron 5 millones de dólares. El secretario privado de Cristina, que vivía en una casa social, tenía un departamento en el Plaza Hotel. Sí. Entonces, yo ya no sé qué más necesita la sociedad para ver que esta gente conformó una asociación ilícita para robarnos a los argentinos. Y que la plata que se llevaron, que hoy la vemos en la caja de seguridad de Florencia, en los hoteles suntuosos, en las obras de arte, en los departamentos en Miami y en Nueva York, en las estancias, esa es la plata que nos falta, la que faltan en las escuelas, la que mataron a los que estaban en el tren yendo a trabajar en Once. Paula, es muy impresionante, si uno lo cuenta a alguien que no vive en la Argentina, contarle el volumen de dinero que se mueve en estas causas, que supuestamente ha sido fruto de la ilegalidad. Es de una escala que es difícil de alguna manera de concebir para un ciudadano común. ¿Cómo es que hemos naturalizado este proceso de que los políticos pueden estar involucrados en causas donde se tiran 8 millones de dólares? Eran las de... Sí, 8 millones de dólares en el convento. En un convento. ¿Cómo se ha naturalizado eso? Vos estás trabajando en el tema de transparencia desde el año 2004 más o menos, ¿no? En realidad yo soy abogada y soy auditora.
Claro. Me formé en auditoría. Perfecto. ¿Cómo se logró esto? Bueno, con un programa... los Kirchner no Te fueron... interrumpo porque está Sí. el veredicto de AMIA, noticia última Vas a ver momento. la impunidad ahí. Vamos a ver. Carlos Alberto Tejeldín durante su alegato. Tercero, no hacer lugar al planteo de violación a la garantía de doble juzgamiento formulado por la defensa de Carlos Antonio Castañeda durante su alegato. Cuarto, rechazar los restantes planteos de nulidad introducidos por las defensas de Juan José Galeano, Carlos Alberto Tejeldín, Jorge Alberto Palacios y Carlos Alberto Castañeda en la discusión final. Quinto, condenar a Juan José Galeano a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo partícipe necesario del delito de peculado, en concurso real con el delito de prevaricato, el que concurre idealmente con el de privación ilegal de libertad agravada, reiterada en 2 oportunidades en concurso material entre sí, por los cuales deberá responder en calidad de autor, que a su vez concursan realmente con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba, delitos estos últimos que concurran en forma ideal entre sí y respecto de los cuales deberá responder en calidad de autor. Artículos 5, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 55, 57, 144 bis, inciso 1, agravado en función del 142, inciso 5, 255, 261, 266, 69 y 277, inciso 1, texto según ley 23.468 del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Sexto, absolver a Juan José Galeano en orden a los restantes hechos por los que mediare acusación a su respecto. Séptimo, condenar a Hugo Alfredo Anzorregui a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor del delito de peculado, en concurso real con el del cumplimiento por favorecimiento personal en calidad de partícipe necesario. Artículos 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 261, 277, inciso 1, texto según ley 23.468 y 293 del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Octavo, absolver a Hugo Alfredo Anzorregui en orden a los restantes hechos por los que mediare acusación a su respecto. Noveno, condenar a Carlos Alberto Tejeldín a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de peculado. Artículos 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 261 del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Décimo, disponer el decomiso del dinero que fuera objeto del delito de peculado, consistente en la suma de $400.000, monto que deberá ser ajustado bajo las pautas que correspondan, a cuyos efectos se impone a Carlos Alberto Tejeldín su restitución. Artículo 23 del Código Penal de la Nación y 516 del Código de Forma. Décimo primero, condenar a Juan Carlos Sanchezar a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 6 años y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal y autor del delito de falsedad ideológica, los que concurren en forma ideal entre sí. Artículos 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 277, inciso 1, texto según ley 23.468 y 293 del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Décimo segundo, absolver a Juan Carlos Sanchezar en orden a los restantes hechos por los que mediare acusación a su respecto. Décimo tercero,
Condenar a Carlos Antonio Castañeda a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 6 años y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, el que concurre idealmente con los delitos de violación de medios de prueba y falsedad ideológica, ambos en calidad de autor, delitos estos últimos que concurren de manera real entre sí. Artículos 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 55, 255, 277, inciso primero, texto según ley 23.468 y 293 del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal. 14º, absolver a Carlos Antonio Castañeda en orden a los restantes hechos por los que mediare acusación a su respecto. 15º, condenar a Emón Gabriel Mullen a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el término de 4 años y las costas del proceso, por considerarlo autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Artículos 26, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 248 del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal, e imponerle el cumplimiento por el término de 2 años de la regla de conducta establecida en el inciso primero del artículo 27 bis del Código Penal. 16º, absolver a Emón Gabriel Mullen en orden a los restantes hechos por los que mediare acusación a su respecto. 17º, condenar a José Carlos Barbacchia a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el término de 4 años y las costas del proceso, por considerarlo autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, artículos 26, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 248 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal, e imponerle el cumplimiento por el término de 2 años de la regla de conducta establecido en el inciso primero del artículo 27 bis del Código Penal. 18º, absolver a José Carlos Barbacchia en orden a los restantes hechos por los que mediare acusación a su respecto. 19º, condenar a Ana María Boragni a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y las costas del proceso, por considerarla partícipe necesaria del delito de peculado. Artículos 26, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 261 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, e imponerle el cumplimiento por el término de 2 años de la regla de conducta establecida en el inciso primero del artículo 27 bis del Código Penal. 20º, absolver a Carlos Saúl Menem en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas, artículos 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 21º, absolver a Patricio Miguel Finen en orden al hecho por el que mediara acusación a su respecto sin costas, artículo 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 22º, absolver a Rubén Esraveraja en orden al hecho por el que mediara acusación a su respecto sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 23º, absolver a Víctor Alejandro Stinfale en orden al hecho por el que mediara acusación a su respecto sin costas, artículo 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 24º, absolver a Jorge Alberto Palacios en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas, artículo 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 25º, disponer el cese de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a Carlos Saúl Menem, Patricio Miguel Finen, Rubén Esraveraja, Víctor Alejandro Stinfale y Jorge Alberto Palacios, debiendo librarse las comunicaciones correspondientes, artículos 402 y 492 del Código Procesal Penal de la Nación. 26º, no hacer lugar a las solicitudes de extracción de testimonios formuladas por las partes durante el debate y, en consecuencia, poner a disposición de las mismas las actuaciones para la obtención de copias de las piezas procesales pertinentes a los fines de que realicen las denuncias que estimen corresponder.
27º, diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto aporte en el bono de derecho fijo previsto por el artículo 51, inciso D de la Ley 23.187 y su número de inscripción previsional. 28º, remitir la totalidad de la documentación reservada en Secretaría del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 2 del Fuero, por encontrarse relacionada con los autos que allí tramitan bajo el registro número 3446/12. 29º, remitir copia de la presente sentencia a los juzgados número 2, 6 y 10 del Fuero, a los efectos que estimen corresponder. 30º, tener presentes las reservas del caso federal y de recurrir en casación efectuadas por las partes al momento de la discusión final. 31º, fijar audiencia para el día 3 de mayo del corriente año a las 13:30 horas para dar lectura a los fundamentos de la presente sentencia, artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Notifíquese y regístrese en los libros correspondientes. Firme que sea la presente sentencia, procédase a la detención de los condenados, practíquese cómputo de detención y pena por secretaría, líbrense las comunicaciones de estilo, fórmese legajo de ejecución. El expresidente Carlos Menem fue absuelto, el juez Juan José Galeano 6 años de prisión. ¿Cómo ves este fallo, Paula? Una vergüenza. A ver, ¿qué es lo que te molesta en particular? Bueno, tan pocas penas, ¿no? Estamos hablando del encubrimiento al atentado. Como si Menem, cuando fue presidente, no permitió que el Hezbollah operara en la Argentina. O ante la impunidad y la investigación, que se pudieran escapar del país las cédulas que intervinieron sin ningún problema. Que haya desconocido a los familiares. Que de la CIDE, que era un organismo oficial que dependía del presidente Menem, saliera el dinero como para hacer esto de la negociación con Tejeldín, los falsos testimonios. Si vos condenás al titular de la CIDE y dejás afuera al presidente, ¿quién impartió esa orden? Anzorregui, 4 años de prisión. Por eso, igual muy poco, pero si todo el aparato del Estado estuvo puesto en encubrir el atentado. Pero esto es terrible. Ahora, es terrible porque la justicia no logra demostrar la culpabilidad. Se asume que hay alguna intencionalidad en dejarlo libre, es decir, se lo absuelve el expresidente Menem porque se decide discrecionalmente, o efectivamente la justicia hizo todo lo posible y no pudo demostrar su responsabilidad. Muchas pruebas se pierden en el camino, porque tardaron más de 20 años en ponerlo a Menem en el banquillo de los acusados. Hay testigos que fallecieron en el camino, prueba que se perdió. La justicia no estuvo a la altura de las circunstancias al momento de investigar tantas muertes y tanto dolor en la Argentina. Entonces vos preguntás, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos todos trabajar para que esta impunidad no siga, porque yo siempre asemejo mucho el caso Menem con el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Enriquecidos, en el Senado amparados para que no les llegue la justicia, con un aparato de comunicación para asegurarse que una parte de la sociedad los acompañe, porque metieron a través de un trabajo que nos excede a nosotros las personas de bien, ese eslogan nefasto del roban pero hacen. Que no importa, que todos somos lo mismo, esa cosa de llevarte al barro permanente, Paula, para que la gente tenga desesperanza y no quiera cambiar. Los 6 años de condena de prisión para el juez Galeano, ¿te parece un buen mensaje? Y los años de prisión para los fiscales, ¿un buen mensaje para la justicia? ¿Alcanza para prevenir de alguna manera? Estén atentos, ¿les puede pasar esto? Bueno, los fiscales eran parte de esta maniobra, porque Galeano no podría haber llevado adelante esta situación si los fiscales no hubiesen acompañado esa estrategia. Y nosotros lo decíamos y lo denunciábamos. La abogada del equipo nuestro, la doctora Stillman, fue apartada de la unidad AMIA, así como el doctor Cimadevila, por decir que el Estado tenía
que acusar a Müller, a Barbaquia y a todas estas personas que hoy algunos, solo algunos, encontraron condena. 2 años de prisión para los fiscales creo que fueron. Sí, no van a ir a prisión, pero es muy poco, pero bueno, está muy bien es un mensaje. que el mensaje sea la condena y no la absolución. Ahora, Paula, ¿qué problema, no? Porque bueno, aquí, pese a todo, hay una condena, hay sentencias, hay prisiones que se van a tener que cumplir. Pero no podemos soslayar que pasaron más de 20 años. Pasaron 20 años, pero finalmente algún resultado se alcanzó en una Argentina que está a la deriva en cuestiones de corrupción. Sí. Pero no terminamos de creer, aún en un contexto de un fallo condenatorio, que en algunos casos implicará la cárcel efectiva de los imputados, seguimos sospechando que se pudo haber hecho mejor y que la justicia sigue fallando. Entonces, vos que estás tan desde adentro viendo este problema, ¿por dónde se empieza, no? Bueno, hay que recrear la institucionalidad en nuestro país. Yo creo que hay reformas que se tienen que dar necesariamente. La reforma del Consejo de la Magistratura se tiene que dar necesariamente. ¿En qué sentido esa reforma? Bueno, quitarle al estamento político tanta representación, trabajar mucho en el estamento académico para que la política no termine interviniendo en el estamento tanto de la representación de los abogados como en los académicos, trabajar mucho para que tengan herramientas de control patrimonial de los jueces, porque lo que está saliendo a la luz estos últimos días es personas que dicen que le pagaron a los jueces para tener una mejor situación procesal. Entonces, que el Consejo de la Magistratura no quiera, no pueda o no tenga las herramientas para investigar profundamente el nivel patrimonial de los jueces, que muchos ganan 200, 230.000 pesos y tienen un nivel de vida que no acompaña no condice, esa situación. Yo digo que falta control institucional. Mira, la tentación... Te quiero dar un ejemplo, ¿no? Digo, porque claramente, bueno, hay una red de jueces que está en una trama bordeando el delito y cayendo en el delito, protegiendo a imputados, colaborando para la protección de bienes mal habidos. Ahora, hay una clase política que le reclama mayor transparencia. Pero lo pongo en otro contexto. El concurso para la Cámara Electoral, donde una mujer ganó, que es miembro ya de la Cámara como secretaria. Secretaria es. Exactamente, ganó ese concurso, dio el mejor examen, tiene probada experiencia, probado currículum, y sin embargo el Poder Ejecutivo Nacional de Cambiemos, desde el presidente Macri, que de alguna manera enarbola los valores de la transparencia, no está honrando ese sistema meritocrático y transparente en un órgano tan clave como la Cámara Electoral. Es decir, que aún desde la clase dirigente, que se considera fuera de las tramas de la corrupción, se respetan esos mecanismos de transparencia. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, nosotros presentamos una ley en ese sentido, es que se respete el primer lugar en el concurso. Y que si el primer lugar no es el que va al Senado, lo tenga que motivar el Poder Ejecutivo, explicarle a la sociedad el porqué. Pero eso no está pasando. Bueno, yo te estoy diciendo la propuesta, porque si no nos quedamos en una... Está bien. Pero digo, la realidad es que todavía el presidente no mandó el pliego para la Cámara Electoral. Pero hay resistencia a que sea la primera y esperamos de corazón que se respete el concurso. Porque, ¿sabés lo que yo lo que veo es, a veces se produce una especie de efecto blanco y negro en el análisis de la corrupción en Argentina? Sin duda hay causas que son realmente escandalosas, pero desde el otro lado, desde el lado que no parece estar asociado en problemas de corrupción, no hay un cuidado milimétrico de cuestiones de transparencia como en este ejemplo, ¿no? Si vamos a ser transparentes, tenemos que ser transparentes aún en las pequeñísimas cosas. Pero tenés que rescatar la riqueza de Cambiemos, porque cuando se expuso el rumor de que Alejandra Lasso no era la persona elegida, cosa que no se supo, es un rumor. Concretamente no se elevó la terna. Pero está, bueno, tardando más de un año la designación. Como en otros concursos. Cambiemos, sobre todo el radicalismo, fue muy fuerte en señalar esto, y la realidad es que dentro del propio Cambiemos se dio el debate. Yo creo que esa es la riqueza que no tenemos que dejar de señalar de lo que implica esta fuerza política. Te planteo los pesos y contrapesos dentro de la propia coalición de gobierno. Es interesante lo que planteas, y te planteo una pregunta en relación a cómo se concibe la transparencia de la justicia desde Cambiemos, en relación sobre todo a la causa que se está llevando adelante en Dolores, donde a
Marcelo D'Alessio, bueno, está implicado, imputado, detenido, y el nombre del fiscal Stornelli apareció allí también como implicado en una trama de tráfico de influencias y de coimas, ¿no? A Sí. favor de beneficios en la causa de los cuadernos. Sí. Una de las críticas que se hizo a la participación o al modo en que la coalición cívica defendió la figura de Stornelli y cuidó de la causa de los cuadernos fue cómo habían llegado las escuchas ilegales, según algunos, o escuchas a las manos de Elisa Carrió. Es decir, si eran escuchas que tenían por objetivo otro tipo de delito, ¿por qué se los había escuchado a los presos en Ezeiza y eso había llegado a las manos de una política? Entonces, Mira, a ver, nosotros nos llega mucha información. Y esto llegó el jueves anterior a que se supiera Sí. el tema de Berbisky, que nosotros estábamos trabajando en el juicio político a Rodríguez. Nos llegó como nos llega información sin rótulo, no sabés, anónima. Y nosotros inmediatamente lo pusimos en conocimiento del fiscal de turno, que en ese momento era Franco Picardi. Yo, como diputada nacional, tengo una documentación que habla de un delito, de armar una causa para perjudicar a un juez, de exfuncionarios kirchneristas y otras personas. Mi obligación no es hacer política con eso, sino presentarlo a la justicia, y así se hizo. La doctora Carrió nos instruyó sí. a los diputados que estábamos ahí que nos presentáramos a la justicia Perfecto. inmediatamente. Entiendo ese argumento. Ahora, hay una contradicción, ¿no? Porque es una prueba que se obtiene de una manera indebida, ¿no? Nosotros no sabíamos eso. Claro. Cuando vos recibís eso, no sabés. Pero después lo supieron. Entonces, digo, ¿cómo es? Lo que te planteo es la preocupación por este dilema. Para poder investigar causas de manera legal, se termina poniendo en juego un sistema ilegal de escuchas, donde las escuchas no son protegidas del todo por la justicia y empiezan a circular de mano en mano. Mira, por lo que tengo entendido yo, las escuchas son legales, porque se dan en marco de una causa. Pero no eran, no, el objetivo sí, pero no son era legales. ese. Escuchar ilegalmente es otra cosa. Era a través... Hay disparidad de criterios, ahí hay abogados sí, que bueno, decían... por supuesto. Lo cierto es que nosotros tuvimos conocimiento de que los presos kirchneristas estaban haciendo maniobras para ensuciar a un fiscal que está investigando una causa de corrupción. Entonces yo no quiero desviar el foco del pensamiento, porque en realidad lo que nosotros hicimos fue presentarlo a la justicia y tendrá el juez que lleva adelante la causa determinar cómo fueron esas escuchas, quiénes, si son verídicas o no son verídicas, pues nosotros no sabemos si son ciertas, entendemos que sí, porque tienen alto grado de verosimilitud, pero se tendrá que determinar. Ahora, lo cierto es que acá hay personas que están operando con lo peor de los servicios de inteligencia para lograr la impunidad en la causa de los cuadernos, en una interrelación de personajes muy oscuros que tienen como fin lograr la impunidad en estas causas. Y hay muchos empresarios que están nombrados en la causa que también quieren hacer caer la causa de los cuadernos. Paula, ¿qué pensás del llamado a indagatoria del fiscal Stornelli desde Dolores? Mira, tendrá que presentarse porque todos nosotros estamos en la obligación de estar a derecho. Sí creo que hubo forum shopping en el tema de la participación del doctor Ramos Padilla y así se lo hace saber. Expliquemos que es la selección intencionada de un juzgado para presentar una denuncia. Y así se lo hace saber el fiscal de la causa, que le dice, usted está interviniendo por fuera de su competencia, derive la causa a la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Entonces, acá hubo una operación montada para lograr la impunidad. Y sabemos nosotros a qué nos enfrentamos, con un costo personal, profesional y político muy grande. Pues ¿sabés qué? Cuando hay que enfrentarse a las mafias, vos que rescatás siempre el tema, las mujeres somos las mujeres nada más. Las mujeres... ¿Eso sí? ¿Te parece que hay un sesgo de género? ¿Las mujeres son más...? Sí, las mujeres no medimos. No negocian de alguna manera. No negociamos y vamos por la verdad. A costa de un montón de situaciones personales que se dan en este momento. En la clase política decís esto, es decir, las mujeres de la clase política... Y creo mucho más en las mujeres juezas, si vos me preguntás. Tenemos otra sensibilidad, no tenemos el pensamiento especulativo. Nosotros... Corporativo, quizás de hombres protegiéndose. Y especulativo, si nosotros apoyamos a Stornelli, entonces no vaya a ser cosa...
Paula, ahora la Procuración General va a iniciar una investigación en el caso de Stornelli. ¿Qué pensás de esa decisión? Es una información sumaria, si lo llamaron indagatoria, debe ser de procedimiento. Yo creo que Stornelli no tiene nada que ver. Tengo la íntima convicción de que su investigación ha logrado resultados que muy pocos han logrado en todos estos años. La ruta del dinero, quiénes son los empresarios involucrados, cómo podemos llegar a recuperar ese dinero, cuál fue la responsabilidad de los Kirchner, de sus testaferros, de los empresarios que les pagaron la coima, y por eso está toda esta gente montada para tratar de no solo de terminar con esta causa que les genera tanto daño, sino también para desacreditar a aquellos que durante 12 o 15 años, en algunos casos, trabajamos la corrupción kirchnerista. Paula, recién señalabas que dentro de la coalición Cambiemos lo interesante eran las diferencias que se podían dar en el caso del radicalismo apoyando la candidatura de la ganadora mujer en la Cámara Electoral. Hay una voluntad por parte del radicalismo de ir a una interna, en el caso de la candidatura presidencial 2019, la figura de Martín Lustó sería la que podría llevar el radicalismo a esa interna. ¿Cómo lo ven ustedes desde la coalición cívica? Nosotros vamos a apoyar en la interna, si hubiera la candidatura de Mauricio Macri. Creemos que el presidente es la persona que mejor encara este proceso de Cambiemos, pero también reconocemos que el radicalismo tiene derecho a presentar sus candidatos y eso se dirime en una interna dentro de la coalición. No hay problema. ¿Cómo ves la figura de Martín Lustó, que fue parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que Martín es una persona que tiene muchos valores, es una persona formada. No te puedo decir mucho más, lo he tratado muy poco. Y él ¿No te hace ruido su pertenencia a un gobierno tan cuestionado por ustedes? Sí, nos hizo ruido. Hicimos un acuerdo en su momento con UNEN, fuimos una interna y él salió segundo. Es una persona que no se queda quieto en ningún lugar. Estuvo con el kirchnerismo, estuvo con nosotros, está con los radicales, estuvo con Macri, volvió de Estados Unidos. Pero no puedo dejar de reconocerle que es un muy buen dirigente para un montón de gente, ¿no? Te invito, ahora vamos al móvil, que está el abogado del expresidente Carlos Menem. Hola, ¿quién está en el móvil? ¿Jerónimo? Jerónimo Mura, desde el móvil. Con el doctor Daer, el abogado de Carlos Menem, que fue absuelto en la jornada de hoy. Doctor, ¿esperaban esto? ¿Esperaban ser absueltos en el día de hoy? Sí, por supuesto. Yo estaba convencido de que la absolución era la única realidad para que exista justicia. Es decir, que Menem se va satisfecho. Menem, hoy se le terminó una angustia que le pasa a cualquier persona sometido injustamente a un proceso. Por lo tanto, hoy tiene una tranquilidad y creo que se la merece. Luciana, te está escuchando el doctor Daer. Doctor Daer, muchas gracias por atendernos. Estoy acá justo con la diputada nacional Paula Oliveto, que manifestaba su sorpresa por la absolución del expresidente Carlos Menem en esta causa, porque según su argumento, el presidente de la Nación, si fue acusado y condenado el jefe de la CIDE, Carlos Anzorregui, bueno, el presidente de la Nación le daba órdenes directas a la CIDE, de manera que no se entiende del todo su absolución. ¿Cuál es su respuesta a esta observación? Primero, no voy a discutir con la diputada absolutamente, porque yo tengo mi criterio. En un proceso penal donde hay muchos imputados, cada uno tendrá alguna responsabilidad y otros no. Y obviamente cuando la justicia analiza, se lleva un proceso adelante y se demuestra la inocencia de una persona, más allá que existan otros procesados y otros imputados o condenados, no significa que tiene que ser de alguna manera colectivo el proceso. Por el contrario, vuelvo a decir y lo dije durante todo el día, el doctor Menem no tuvo participación, colaboró con la justicia, colaboró con las investigaciones, invitó a organismos de inteligencia extranjeros para colaborar en la investigación, para que trabajaran. Los primeros que llegaron fueron la Mossad, el MI5, el FBI, es decir, siempre prestó colaboración. Y nunca existió ninguna manifestación de su parte, ni orden de su parte para interrumpir o para perjudicar la investigación. Es decir, que su argumento es que la CIDE obraba por fuera de la voluntad del presidente. El presidente no podía controlar la CIDE. Se me cayó. Estaba fuera de control la CIDE bajo doctor, dice, el gobierno de Carlos Menem. Ahí, Luciana, ahí le conectamos nuevamente el retorno. Sí, le escucho. Ahí Hola. Está. Sí. No, lo que le preguntaba es que su conclusión es que la CIDE en épocas de presidencia de Carlos Menem estaba fuera de control.
No, eso de fuera de control no. La CIDE es un organismo de inteligencia del Estado, como otros organismos, como los ministerios, que tienen las facultades de poder actuar en el área que les corresponde y con las distribuciones o participaciones que la propia ley se las da. La CIDE tiene el manejo financiero para poder asistir a la inteligencia y la investigación de todas las situaciones. Esto es una realidad. El presidente de la Nación lo que trata es de dar directivas, pero no directivas para cometer delitos. Le hago una última pregunta, doctor Daer, como abogado experto, ¿no? 20 años transcurridos desde, bueno, los hechos hasta finalmente condenas, la cantidad de años recibidos que recibieron los distintos imputados, a usted como experto, como abogado, ¿le satisface? ¿Cree que la sociedad cree en una justicia que da 6 años de prisión al juez de la causa o 4 años al jefe de la CIDE en semejante causa? Yo creo que... No, te voy a decir la posición real. La sociedad tiene una confusión con este resultado de AMIA, porque acá no estamos investigando los verdaderos autores del atentado. Acá estamos investigando las responsabilidades en la investigación de funcionarios, empleados, Poder Judicial, etc. Bueno, eso es algo muy serio. La sociedad tiene que saber... Bueno, sí, pero perdón, no estamos investigando los responsables del atentado a la AMIA, porque eso sí sería un juicio donde podemos decir, bueno, hoy tenemos la respuesta y tenemos justamente la justicia necesaria para poder castigar a quienes cometieron ese atentado, tanto como fue también el anterior. Vuelvo a decir, no es que yo esté satisfecho con las condenas o con las absoluciones, estoy diciendo que se administró justicia y hay justicia. Claro, pero bueno, por este encubrimiento que se estuvo investigando durante tantos años es que no se pudo llegar a la verdad, por eso el peso de semejante causa. No, a la verdad se llegó. Bueno, la percepción social de que 6 años... El doctor Menem no llamó. ¿Cómo? Le voy a explicar algo. El encubrimiento que se le trataba de reprochar al doctor Menem se refería a que él pudo haberle dado una instrucción a su hermano Munir, hoy fallecido, para que el juez de la causa no investigara a un ciudadano sirio. Hecho que no existió, no existen esas comunicaciones y además lo ha dicho tanto el juez como Munir en vida, como el doctor Menem, que jamás existió eso. Por el contrario, vuelvo a reiterarlo, llamó a todos los organismos internacionales a colaborar para investigar y puso a disposición los organismos del Estado para que se pudiera llevar adelante y se pudiera esclarecer el atentado, cosa que hoy seguimos sin esclarecerlo. Sí, estamos viendo las responsabilidades de algunos funcionarios de los cuales yo tengo dudas que hayan actuado mal, porque también, ubiquémonos en tiempo y espacio, estamos hablando de hace 25 años, cuando la tecnología en la Argentina no es la que tenemos hoy. Por lo tanto, esta es la realidad. Sí, estoy satisfecho con que hubo un acto de justicia y que el doctor Menem está absuelto. Eso es todo lo que les puedo decir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daer. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura, desde El Móvil. Bueno, Paula, allí el abogado, el doctor Daer, abogado del expresidente Carlos Menem, bueno, defendiendo, por supuesto, con una postura naturalmente, cumpliendo con su trabajo. Sí, pero acá también tenemos que explicar lo obvio. Llamó a un montón de organismos de inteligencia del extranjero, pero no le dio la orden a su propio organismo de inteligencia que trabajara correctamente. No solo eso, sino que encubrió. Esa es la contradicción permanente que vivimos quienes, en definitiva, estamos investigando estos procesos que no dejan de ser procesos históricos en nuestro país. Paula, vos perteneces a una fuerza política con una líder política que hace una bandera de la lucha contra la corrupción, exponiéndose en forma muy personal, cuestionada por algunos, pero muy valorada por la sociedad también. Y al mismo tiempo ustedes conocen muy de cerca a todos los sectores, a los jueces, a los fiscales, a los empresarios, a los políticos. ¿Cómo se hace para cambiar esto? Denunciando, aun cuando la sociedad no quiere escuchar. Mirá, yo hace 16 años que trabajo con Lilita. Nosotros el kirchnerismo lo denunciamos, la primera denuncia fue en diciembre del 2003. Después la obra pública en marzo del 2004. Nunca paramos, ni cuando sacamos el 1,8. Y la sociedad nos quería decir el peor de los mensajes, que toda la lucha, que todas las pruebas, que todo nuestro trabajo no servía para nada. En el medio perdimos trabajos o perdimos muchos afectos, amigos que se distanciaron, afectos que te cuestionaban, incluso en nuestra propia familia. Horas que le restabas a tus hijos y te preguntaban si valía la pena. Cuando miro Venezuela, cuando miro el comportamiento tan agresivo, tan vulgar de los que se robaron la Argentina,
pienso que sí que valió la pena. Y todos los días me levanto agradeciéndole a Dios haber podido hacer eso y haber acompañado a Lilita muchas veces en soledad, pero con el camino bien trazado de que estábamos haciendo lo correcto. Paula, una última pregunta. La causa de los cuadernos de Centeno fueron claves para echar luz, poner el foco en el mundo empresario, ¿no? Que era de alguna manera cómplice, parte de esa cadena de valor del delito, parte necesaria, imprescindible para que ese delito, esta red de delito se concretara. ¿Qué eslabón falta todavía develar? ¿Qué caja negra falta abrir? Los banqueros, porque todo este dinero que en muchos casos lavaron, en otros casos fugaron, fueron a través de sociedades de bolsa, cooperativas y bancos de primera línea. Lo ves claramente en el caso Chicone con el procesamiento del titular de Banco Macro. Lo ves en la operación de YPF con el rol que tuvo Eskenazi, que fue uno de los dueños que es uno de los dueños de los bancos provinciales, incluso el de Santa Cruz, privatizado Sebastián Eskenazi. El papá originalmente, después tiene una familia. Sí. El de Santa Cruz privatizado por Néstor Kirchner. Muchas cooperativas que involucran incluso a personas del Poder Judicial que ahora se están investigando. Mira, si tomás la causa Madres de Plaza de Mayo, Sueños Compartidos, si tomás el programa Fútbol para Todos, si tomás la obra pública, encontrás siempre a los mismos actores. Porque lo que tenemos que decir y recalcar y denunciar es que acá hubo una matriz de apropiación de los bienes del Estado para beneficio de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner y de sus funcionarios, pero también de un montón de empresarios inescrupulosos que con este debilitamiento de los controles y quedarse con obra pública con sobreprecios u obra pública que no terminaron muy enriquecidos. Muchísimas gracias, Paula Oliveto, por acompañarnos en este camino de la corrupción y con la sentencia en el encubrimiento de la AMIA. Gracias. Un beso grande a los familiares de AMIA. ¿Cómo no?